¿Por qué a mí? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tus papás saben? ¿Sigues en el closet? ¿Te incomoda que lo sepan? ¿Sientes que te ven diferente? ¿Eres gay? Tenemos todas estas dudas en nuestra cabeza. Algunas las compartimos y no. No tenemos la solución definitiva a todas, pero Al final, que todo sea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenides a Todo Sea, su podcast favorito, claro que sí. Aquí andamos con un nuevo episodio. En esta ocasión, pues ya casi cerrando el año, el último trimestre del año. Ya huele a Día de Muertos, ya se saborea el pancito de muerto, deli deli. Y pues ya casi que hasta huele a Navidad, ¿no? Pero aquí andamos. Ocupadas como siempre, esta vida no nos deja, no nos suelta, Diosito please, pero aquí estamos haciendo todo lo posible por compartir con ustedes, por traerles un chismecito más y por supuesto me acompaña mi querida Mariana Sigala. ¿Cómo estás, Lick? Todo bien, Lick. Un gusto estar otra vez con ustedes el día de hoy. Sí, ya casi se nos acaba el año. Sé que esta es tu temporada favorita, si no me equivoco, como otoño, Navidad, todo este rollo. Exacto. Entonces, hay que disfrutarla. Mi temporada también favorita. Entonces, vienen, vienen varias festividades que uno ya sabe. Ya se está preparando el cuerpo, ya se está preparando la mente, pero ahí andamos. Y hablando de festividades, no tiene que ver con una festividad en sí, pero creo que podríamos ligar un poquito el rollo porque el episodio de hoy es polémico, tanto para ti como para mí. En alguna ocasión, otra vez en estas pláticas de universidad, tuvimos esta conversación, pero leyendo un poquito el guión que me mandó Jess, porque todos nuestros episodios son guionados, aunque no parezca, gente, sí le metemos ahí producción. Este, bueno, antes que nada voy a decir el tema porque si no me voy a ir por las ramas. Hoy vamos a hablar sobre la comunidad LGBT y la religión. ¿Qué sucede con esto? ¿Nos podemos llevar bien? ¿Dios nos odia? ¿Dios existe? ¿Nos vamos a ir al infierno? ¿Nos vamos a ir al cielo? ¿Qué rollo? ¿No? De eso va la plática de hoy, el episodio del día de hoy. Y bueno, justo decía que me parece muy interesante porque yo sé muy bien la historia de Jess en cuestión cómo ha convivido con la religión y ser parte de la comunidad, pero creo que este tema no se ha tocado conmigo, entonces, egocéntrica como siempre, se viene bien, se viene bien. Entonces, Le vamos a cambiar el título a ¿Qué onda con Mariana y la religión? ¿qué Porque huele con la religión? en efecto, creo que justo como es de estos temas que te dicen, no hables de religión nunca, no hables de política y la mamada, o sea, sí hemos hablado de muchas cosas, pero creo que nunca te había preguntado así como, ¿qué pedo, Lick? ¿Tú qué onda? Alguna vez creo que en tu casa vi una pintura o algo de la última cena, pero más, o sea, fue como un rollo de, es que está bonita, por eso la tenemos, no tanto porque religión y así, entonces fue como, ya me callo, listo. Y ahora, hoy es el día en que millones de personas nos vamos a enterar acerca de tus creencias religiosas. Hoy voy a salir del closet religioso. Eso, porque seguimos además en las celebraciones del primer aniversario del Coming Out, entonces, ahí Tenía está, que ser, tenía que ser, tenía que ser. tenía que ser. Algo que sí quisiera yo ahorita aclarar un poquito es, bueno, ya hiciste como lo del tema, ya nos dijiste qué es y demás, pero sí queremos tratarlo de una manera lo más objetiva posible, ¿no? No crean que estamos en contra de ninguna religión, no es un rollo de atacar una religión en específico, vamos a hablar de religiones de las que conocemos, de las que hemos tenido algún testimonio, de las que hemos tenido algún acercamiento, de los datos que encontramos en la red, por supuesto, y no es con afán de ofender a nadie, sabemos que todas tienen ahí su granito en el arroz, pero seguramente también tendrán cosas buenas y por supuesto que también las vamos a hacer notar. Entonces, no es para que nadie se enganche. Si eres de esa gente que no soporta, mira, dale skip a este episodio, búscate otro por ahí en nuestra lista de reproducción y no pasa nada, seguimos como siempre,
Pero esa es la aclaración que queríamos hacer, ¿no? O sea, vamos a tratar de ser objetivas, vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera posible, pero al final de cuentas, pues es un tema polémico, ¿no? Sabemos que sí ha habido cierto pique ahí en la comunidad y la religión, entonces, pues venga, Dai, porque esto se va a poner bueno. Sí, claro, o sea, nuestro fin nunca es ofender a nadie con ninguno de los temas que toquemos o que hayamos tocado. Así que todos son bienvenidos aquí, sea la religión que profeses o que no profeses o lo que quieras creer que te haga bien. Siempre le hemos dicho, lo que sea que te haga bien está bien mientras no dañes a los demás y claramente sin perjudicar con tus ideales y todo lo demás, ¿no? Así que también hay mucha cola que le pisen a todo el mundo. Nosotras tenemos cola que nos pisen, las religiones ahí también tienen cosillas que podemos o no estar de acuerdo, pero aquí todos con respeto y desde una perspectiva no moral ni juiciosa, sino tal vez de experiencia y de saber qué funciona para nosotras y cómo lo hemos vivido, ¿no? Así que, venga, Lica. Venga, venga. Vamos a comenzar con los datos duros, como para ir entrando acá en tema. Y bueno, justamente, ¿qué religiones son predominantes en México en la actualidad? Bueno, con datos del INEGI en el censo más reciente, que fue el de 2020, tenemos que alrededor del 77.7% de la población mexicana se denomina católica. Esto representa 97.9 millones de mexicanos. Hay que tomar en cuenta también, este dato me pareció bien importante, que el censo anterior a este fue en 2010 y en el censo del 2010 la población católica era 82.7%, entonces disminuyó. La segunda religión dominante son los cristianos protestantes y o evangélicos, con un 11.2%, esto es 14.095.000 personas. En el censo de 2010 eran 7.5. Entonces, este dato subió. Y finalmente, 10.2 millones de mexicanos, que es aproximadamente el 8.1%, no profesa ninguna religión. En el censo de 2010, esta cifra era 4.7%, lo que también subió. Un poco más alejadas del promedio nacional se ubican las comunidades judaicas, islámicas y al final los cultos populares y las religiones de raíces afro. Sin embargo, National Geographic ha determinado que existen cerca de 4.200 religiones en todo el mundo. Entonces, estas tres que dijimos ahorita son nada, son 4.200, ¿no? Pero al menos en México son las más comunes, las que tienen más seguidores y este dato que me parece importante, ¿no? Que ha disminuido el número de católicos y aumentado el de cristianos y sobre todo el de personas que ya no profesan ninguna religión. ¿Cómo ves, Lick? Está ganando la ciencia, ya metiendo súper desde ahorita la polémica, está ganando la ciencia y la razón, no es cierto, no es cierto. Es interesante porque, digo, el contexto de México desde hace muchísimos años era catolicismo, desde los españoles literalmente, catolicismo full, ¿no? Y ver cómo ha cambiado la situación y cómo han cambiado las cosas es muy interesante de analizar. Ahora, eso en nivel México. A nivel mundial, tenemos otros datos. Según el estudio Religious Composition by Country 2010-2050 de Pew Research Center, publicado en el 2015, nos dice que el 31% de la población mundial se considera cristiano, el 25% musulmán, el 15% entraría en la categoría de sin adscripción, o sea, no profesan, y bueno, el 15% hinduista, el 5% budista y un 10% de la población mundial se incluiría en lo que se llaman religiones folk o religiones populares. Y bueno, ¿a qué nos lleva esto? Primero a determinar que el mundo como seres humanos estamos muy arraigados a la religión y a lo que nos impone, ¿no? Lo comentaba hace un momento, nosotros como mexicanos, llegaron los españoles, nos pusieron su religión, ¿no? Y desde ese momento, pues hemos actuado con base en eso, ¿no? Eso claramente perjudica, iba a decir, no voy a decir perjudica porque no es la palabra que quiero decir, mi inconsciente sí al parecer,
eso afecta, eso Influencia. influencia nuestros estilos de vida y bueno, insisto, todo esto viene desde el núcleo familiar principalmente, bueno, en México, por ejemplo, y bueno, insisto, el ver cómo ha cambiado todo, por lo menos aquí en nuestro país, está muy interesante porque no solo cambia la cuestión religiosa, sino también cuestión ideales, cuestión costumbres. Ahorita tenemos súper cercano el Día de Muertos, ¿no? Eh, no sé, la educación también. Aquí voy a dar un preview de lo que es para mí. Yo toda la vida estuve en escuelas católicas. Sí, la mayoría, y estuve en 9 escuelas diferentes, ahí les dejo el dato, y la mayoría de ellas fueron católicas. Entonces, no solamente influye a nivel, eh, ¿cómo decirlo? A nivel cosmovisión, sino si lo vamos haciendo como más pequeño y más en cosas particulares, está en nuestra vida diaria, ¿no? En un colegio, en las tradiciones mexicanas, bueno, en fin de cosas. Entonces, digo, México es un país por constitución laico, pero en la cuestión privada existen este tipo de cosas, por ejemplo, de escuelas católicas. Entonces, es algo que permea en varios sectores, ¿no, Lick? Creo que estás de mute, pero te leemos súper bien los labios. Es que voy a hacer lenguaje de señas a partir de este episodio. Ok, ¿no? Claro. Pero estaría bien padre aprender lenguaje de señas y hacerlo en lenguaje de señas también. Perdón, sí, justo, yo creo que estas cifras son como muy determinantes, ¿no? Y a mí lo que me sorprende sobre todo son dos cosas. En México, a pesar de que constitucionalmente la educación debe ser laica, hay un montón de escuelas privadas que están ligadas a alguna organización religiosa, ¿no? Y número dos, estas cifras, ¿no? Que han disminuido en cuanto a los adscritos que tiene la religión católica y los adscritos que ahora tiene la religión cristiana y sobre todo aquellos que ya no profesan ninguna religión, ¿no? O sea, estas cifras sí son significativas, ¿no? A lo mejor lo vemos en porcentajes de 2-3%, pero se transforma en millones de personas que ya no creen en una religión y no tanto como decías tú, a lo mejor sí, creen en la ciencia, creen en otra cosa o de plano deciden no creer en nada porque justamente muchas de estas organizaciones pues les han decepcionado, ¿no? O han visto algo en ellas y dicen, no, pues mejor así, ¿no? Como venga la vida y listo, ¿no? Entonces creo que sí es interesante, sobre todo en un México muy arraigado a la religión católica, cómo va cambiando estas cifras y cómo en la actualidad y en todas las áreas pues nos van ahí teniendo cierta repercusión. Justo, ¿no? Ahorita decíamos aquí en la uni, antes nos daban el 12 de diciembre. De hecho, nos daban el 1 y el 2 de noviembre y luego el 12 de diciembre por las cuestiones de la religión. A partir de este año ya nos quitaron como esos asuetos. Y todos así de, qué pedo, ¿no? O sea, nadie íbamos a la basílica, pero pues, queríamos el 12 porque asueto, ¿no? O sea, ¿quién le va a Pequeño decir que no? contexto, perdón, pequeño contexto para la gente que no profesa la religión o no sea de México, porque no sé si en todos los lugares den el día. Es El verdad. 12 de diciembre es el Día de la Virgen, si no estoy mal, entonces el Día de la Virgencita, entonces en algunos lados, por ejemplo aquí en México, se daba ese día de asueto, ¿no? Perdón, Nick, continúa. No, excelente, excelente que me hayas contextualizado esa parte, porque justo, ¿no? O sea, aquí en México tenemos eso. Y también creo que es muy de México, como decías tú, que la religión como que se nos dé por nacimiento, ¿no? Y por lo que la familia cree, nosotras debemos de creer, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo nací en una familia católica, mis abuelos, mis padres súper católicos, que se casaron por la iglesia, que el bautizo, hice la comunión, los 6 años del catecismo, o sea, todo, todo, todo. La última vez que celebré así como algo grande en religión católica fueron mis 15 años. Todavía me tocó hacer misa para mis 15 años y llegué tardísimo, pero llegué. Y todo ese rollo, entonces, o sea, al final de cuentas, pues gran parte de mi vida, la mitad de mi vida al menos, he sido católica, ¿no? Después, a raíz de que mi mamá conoce a su actual esposo, que es cristiano,
nos empezamos como a acercar a esa religión. A mí al principio, pues yo ya era adolescente, me parecía lindo, me parecía como un plot twist fresco de la religión, entonces dije, cool, todo bien. Y ya después, como por ahí de los 20 más o menos, por propia decisión, yo dije, ok, me voy a bautizar, me gusta esta religión, todo cool, estoy ahí, me bauticé en la religión cristiana, estaba haciendo mi discipulado y demás, y bueno, ¿no? Lo que ya les había contado, esta onda de confrontación por mi orientación sexual, y dije, bueno, pues bye, ni modo, aquí no es, y listo, ¿no? Pero creo que sí va mucho también de esta parte que se nos impone, ¿no? Y que no se nos deja como decidir hasta que somos mayores o inclusive aunque no, ¿no? O sea, yo he visto familias, inclusive mi abuela en algún momento cuando mi mamá empezó con la religión cristiana y demás, era muy de, no, o sea, ¿cómo te vas a cambiar de religión? O sea, eso ya es pecado, eso ya te vas a ir al infierno por cambiarte de religión, siendo que además son religiones muy similares, ¿no? O sea, muy, muy similares. Entonces, bueno, eso acá, ¿no? Pero justamente yo venía a preguntar también a Mariana, ¿qué onda contigo, Lick? ¿Cómo fue en tu caso? Cuéntanos tu historia, cuéntanos tu verdad. Pues, ay, qué íntimo. Pues sí, como la mayoría de las familias en México, mi familia es católica. Eh, de nacimiento, pues soy católica, estoy bautizada, estoy confirmada, hice la primera comunión. Por cierto, me sorprendió que estuviera 6 años de catecismo. Yo fui a catecismo 6 meses y con eso tuve. Este, como les comentaba hace un rato, la mayoría de mi paso por la escuela fue en escuelas católicas. Estuve en una prepa marista, pues en la uni estudiamos en La Salle, entonces ahí también hay un poquito de religión. Em, y vamos, mi familia no es súper católica, no es de que vayan a misa todos los domingos, no es como... Y sobre todo mi familia núcleo, porque mi abuela sí va a misa de vez en cuando, pero tampoco es súper estricta de te vas a ir al infierno. O sea, siento que en ese sentido es un poco más liberal el rollo familiar de parte de mi mamá, porque de parte de mi papá sí están muy metidos en el rollo de la iglesia, en, no sé, leer Biblia, tener cuadros y todo este rollo, ¿no? Y en mi familia núcleo, pues vamos a misa porque, no sé, es la misa para recordar que mi abuelo falleció, ¿no? Pero no es como que lo hagamos súper seguido. Y creo que ese fue el gran acierto de mis papás, en particular ellos, porque creo que nos dieron a mi hermano y a mí las herramientas necesarias para decir, ok, estás en escuela católica, pero yo no te voy a imponer una religión. Experimenta, velo, vívelo y ármate tu propio criterio. Si tú quieres creer en eso, adelante. Si no quieres creer, adelante. Em, y para mí no fue un shock el rollo de mi orientación y siento que a muchas personas les pasó este rollo de ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy al infierno? ¿Qué estaba pensando Diosito de esto? La verdad es que para mí no, nunca me pregunté qué estaría pensando Dios acerca de mi vida. Jamás fue una cuestión que me generara culpa ni que me generara cuestiones negativas, tampoco positivas. O sea, no voy por la vida pregonando y diciendo Dios me creó de esta manera, porque no. Entonces, conocí muy de cerca el lado católico, pero no concuerdo con muchas de las cosas. O sea, no concuerdo con la institución, por ejemplo, no concuerdo con lo que hace la iglesia. Y hoy en día, yo te podría decir que creo en algo superior. No me considero la persona católica por experiencia, tampoco me considero una persona católica per se. Alguna vez nos hablaron en Salle precisamente del hinduismo. Siento que mucho de mi pensamiento y mucho de lo que pienso del universo, de las conexiones, de la energía, se van más como por ese camino. Tampoco me he puesto a indagar ni me he metido tanto en la situación, pero creo en algo superior a mí porque es necesario, porque
me salva de cosas porque tal, pero no lo veo como un Dios, no lo veo como un Jesús, no lo veo como esta persona en la cruz, ¿sabes? Entonces, es confuso, hasta para mí es confuso. Más bien, tengo muy claro en lo que no creo, tengo muy claro en lo que creo y creo que ninguna de esas dos cosas se relaciona con el catolicismo, por ejemplo, o algo así. Entonces, ni el cristianismo y nada de eso. Creo en algo, creo en mí, creo en el universo, creo en la energía. Si hay una religión para eso, esa es mi religión. Entonces, Y no, hay que hacerla, hay que hay que hacerla. hacerlo, la hacemos. La Pero hacemos. sí, y tampoco es algo que me genere, insisto, no es algo que me genere cosas negativas. Ujú. Yo soy muy respetuosa en ese sentido de, a ver si para ti, y lo he vivido contigo, ¿no? Tú eres, si llevas como esta bandera de tu religión porque para ti es muy importante y en ningún, espero que en ningún momento te haya ofendido ni te haya hecho Me sentir como ofendiste muchas veces, pero bueno, no, no es cierto. culpa. No, pero me refiero a, siempre lo he dicho, ¿no? Lo que sea que te funcione y lo que sea que para ti sea bueno, adelante. Si para ti ser cristiano, ser católico te ayuda a sobrellevar tu vida, que es un montón, adelante, o sea, adelante. Sí, Pero sí, sí, es así lo llevo. Salí, ya gran salí. revelación, gran descubrimiento, y yo creo que también es muy válido y está padre, ¿no? Que tengas como esta visión. Ahorita que decías, ¿no? A muchos de nosotros de la comunidad, creo que sí nos aterró, nos aterra como esta onda de por qué Dios me hizo gay, ¿no? O sea, o por qué yo, por qué voy a ser una pecadora, un pecador ante los ojos del mundo, de acuerdo a lo que dice la religión, ¿no? O sea, en mi caso yo me acuerdo en la adolescencia, para mí sí era un conflicto muy, muy grande, en verdad muy grande, así de que yo me quedaba en las noches pensando y así aterrorizada hasta que me dormía de, güey, me voy al infierno, mi abuela se va a morir, me van a desterrar de la casa. O sea, yo decía así un montón de escenarios catastróficos en mi mente que tenían que ver justo con esa concepción que yo tenía en ese momento de la religión, de además de un Dios castigador, ¿no? Porque esa era la realidad. Para mí la religión católica se asemejaba mucho a un Dios castigador. Y creo que en la religión cristiana pues ya cambió esa concepción de Dios, ¿no? De un Dios más de amor, más de comprensión, que igual se queda mucho en la teoría, pero eso fue lo que a mí me hizo decir, puede ser que aquí haya como más apertura a, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo también como importante ahí para la gente que de pronto, como dices, es una necesidad creer en algo, pero si la misma religión, o más bien las personas que están alrededor de esa religión te atacan, es como, ¿qué onda? Y entonces, ¿para dónde me hago? ¿No? Entonces, ¿para dónde, en qué me refugio? ¿Qué me va a proteger o me va a salvar más allá de, ¿no? Y justamente es algo que yo he estado notando mucho en las nuevas generaciones, que sí se cuestionan cosas y de pronto es como un, bueno, puedo creer o no puedo creer, pero ¿para qué voy a creer? ¿No? O sea, en qué estoy creyendo, por qué estoy creyendo. Apenas una alumna me decía, es que la neta hay que ser bien sinceros. Nosotros creemos en Dios cuando necesitamos algo. Y yo dije, pues, qué sincera eres, ¿no? O sea, realmente esa también es una concepción que tienen muchas personas, ¿no? Y no pasa nada. Hasta hay un dicho por ahí, ¿no? Algo así de que ateo hasta que no sé qué, y, o sea, algo así que dices, puedes no creer, pero cuando estás en una situación fuerte, generalmente necesitamos creer en algo. No en el Dios católico, no en el Dios cristiano, en algo, ¿no? En algo que nos ayude a salvarnos, a salir adelante, a salir a flote, etcétera, etcétera. Entonces, creo que justamente eso. Y yo te comentaba de este audiovisual que se llama Amén, Francisco Responde, que justamente es un grupo de 10 jóvenes de diferentes culturas, de diferentes religiones. Algunos son ateos, creo que por ahí hay un agnóstico, también con diferentes contextos de vida, contextos sociales, y pues se ponen a charlar con el Papa, ¿no? De diferentes cuestiones, entre ellas aborto, migración, racismo, rechazo dentro de la iglesia y por supuesto el colectivo LGBT+. Y es algo interesante, ¿no? A mí me pareció una parte que es muy crítica, la verdad yo sí lloré mucho en esa parte, de un chico que fue abusado en un colegio de los Opus Dei
y le dice, ¿no? Le dice al Papa, oye, es que a mí me violaron cuando tenía 12 años y nadie hizo nada, la iglesia lo negó, al güey lo cambiaron de escuela y siguió con su vida y siguió haciendo lo que hacía mal y yo me quedé con ese trauma. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? ¿No? O sea, como que si lo confronta de ahí de alguna manera también. Y creo que también aquí Francisco es inteligente en responder, ¿no? Trata siempre como de ser muy neutro, muy políticamente correcto, ¿no? Sí hay una apertura, o sea, me parece importante destacar que esa escucha pública, ¿no? Porque además hizo público y demás, y no es la única vez que lo ha hecho, o sea, como que sí de pronto no está de acuerdo, pero te escucha, ve qué onda, ¿no? O sea, eso la verdad es que sí es algo bueno que reconocerle, pero de pronto pues tampoco hay una solución a los problemas, ¿no? O sea, al final de cuentas es como no, pues yo no culpo a la gente que aborta, pero no hay que abortar. Yo no culpo a la gente que tal, pero no hay que hacerlo, ¿no? O sea, al final de cuentas sí tiene todavía mucha de pues, adoctrinamiento, que al final de cuentas es una religión, ¿no? Y es interesante verlo. No sé aquí las personas que nos estén viendo, si ya lo vieron, si tienen algún comentario al respecto, déjenoslo por ahí, porque va a ser muy interesante leerles, pero me parece un buen acercamiento, al menos a la religión católica. Y creo que también es una estrategia, Lick, lo sabemos, cómo se mueve el mundo. Pues creo que también es una estrategia justo porque la Iglesia Católica está perdiendo mucha gente. Entonces, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Totalmente, mira, yo que estoy en el rollo del marketing, pongamos esto como la religión es el Instagram de Jesus y está perdiendo seguidores. Entonces hay que generarle contenido que haga conexión con las nuevas generaciones. Por ponerlo de alguna manera, eso está pasando. Eso se sabe desde siempre. Hay temas que no salen a la luz hasta cierto tiempo porque pues esa es la agenda que llevan. Ya bien conspiranoicas también, es que hay una agenda católica, pero sí la hay, o sea, realmente la hay y a nivel mundial. También creo, a ver, la religión es que ha cambiado porque se sigue profesando as always, ¿no? Pero sí creo que desde que el Papa Francisco subió al trono, iba a decir porque es un rey, no, desde que el Papa Francisco está al frente del Vaticano, la conversación sí ha sido diferente. O sea, sí porque es un tipo muy inteligente, sí porque es un tipo que sabe contestar, sí porque es un tipo que está preparado, pero también creo que muy dentro de él como persona, sí viene con otro chip a otros papas. O sea, Sí, teníamos a totalmente. Ratzinger, se llamaba el anterior, no recuerdo, Sí, ¿no? sí, Ratzinger, ajá. Benedicto XVI creo era su nombre artístico. El arroba de su Insta era ese, pero bueno, que lo veías y desde su apariencia era una persona súper dura, súper, que tú la veías y era como, no, sí, sí, esta es la figura del Papa. Tuvimos a un Juan Pablo II que también conectó muchísimo con la gente por su carisma, pero creo que en el caso de Francisco es el rollo más por los temas que ha traído a la mesa y por la visión que tiene del mundo. Ujú. Está bastante actualizado, tiene cuestiones, tiene opiniones bastante, a ver, no va a generalizar, pero son diferentes a las Sí. que habíamos estado escuchando todo este tiempo y creo que es algo con muchísimo valor. Justamente me compartías una noticia, Lick, que decía que estaban pensando en poder bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, ¿no? Ujú. A ver, esto fue como una noticia que estuvo ahí en auge, pero digo, Francisco se pronunció al respecto. Aquí tengo lo que dijo. Esto fue para una carta publicada por Víctor Manuel Fernández, que es Ujú. el nuevo jefe de doctrina del Vaticano desde julio del 2023. Y fue en respuesta a una consulta sobre el tema pues, de la unión entre parejas del mismo sexo, elevada por 5 cardenales. Voy a leer literal lo que dijo el Papa para no meter ahí de mi cosecha. Dice, cuando se pide una bendición, se expresa una petición de ayuda a Dios, una oración para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que pueda ayudarnos a vivir mejor.
que digo, básicamente es un poquito de lo que hablábamos, creer en alguien más, creer en algo superior, y si la gente lo necesita, creo que por ahí va su discurso, es lo que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Y justo pidió al clero que mostrar más prudencia para discernir adecuadamente si existen formas de bendición solicitadas por o varias personas que transmitan una concepción errónea del matrimonio, para no estar chocando entre ideales y de esto sí se puede, esto no se puede. A ver, sentémonos un momento, pongámonos a pensar, eh, eh, iba a decir que está bien o que está mal, pero es caer en lo mismo, pero sí tener un poquito de más juicio y más apertura, ¿no? Yo creo, estar más actualizados en lo que está pasando en el mundo. No porque no lo menciones va a dejar de existir, no porque no lo aceptes va a dejar de existir, al Claro. contrario, ¿no? Sí, Entonces, justamente creo que también va mucho, y fíjate, justo este tipo de figuras pues tienen mucha influencia en el mundo, ¿no? Ya lo veíamos justo con Juan Pablo, por México era así casi que el Dios mismo, ¿no? Entonces, para México fue una figura muy grande. Cuando Ratzinger llega al poder, o bueno, está al frente del Vaticano, sí se nota un cambio muy fuerte, o sea, y sí hay como una posición muy firme al respecto y es un no total. O sea, por ejemplo, ahorita Francisco es como las personas de la comunidad, no es un pecado más bien ser gay, ¿no? O sea, esa es su frase, no es un pecado ser gay. Pero pues hay que cambiarlo, ¿no? O sea, es así como la sutil manera de decir, no los vamos a alejar, no les vamos a cerrar las puertas, no vamos a discriminar, pero hay que ver la manera de volverlos al camino, ¿no? O sea, es ahí. De otros papas es un no, pecadores, y se apartan porque nosotros somos santos y ustedes son lo peor y bye, ¿no? Entonces creo que sí, como dices, creo que la palabra clave aquí es apertura como tal. Si hay un poquito más de pensamiento, inclusive en el documental de Amén, sí se ve, o sea, que de pronto sí lo piensa, o sea, como que sí hay cosas que le llegan y trata, ¿no? También de ponerse en el lugar de esas personas, porque le cuentan varias anécdotas, como esta del chico que fue violado, ¿no? Entonces, de pronto como que sí hay un poco más de acercamiento también a la realidad, ¿no? Porque una cosa es esta teoría, lo que está o lo que debería de ser según la religión, y otra cosa es la realidad que se vive todos los días y en los diferentes pueblos con sus diferentes contextos y pues con todas sus dificultades, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los primeros acercamientos que teníamos. Yo te platicaba también, Lick, de esta serie que se llama Sex Education, que a mí me fascina, me encanta, top, y creo que también es un must para las personas del colectivo. Tienes tarea de verla, ya te la dejé ahí, pero en esta última temporada tocan siempre, o sea, desde la primera ha habido como este tema recurrente de qué onda con la religión. Hay uno de los personajes principales, se llama Eric Effiong. Él es un chico gay que además es ay, se me fue el lugar de nigeriano, de donde proviene. Entonces, además, ¿no? De la onda religiosa, además justo de que Nigeria es un país que en sus leyes civiles tiene a la homosexualidad como un delito con una pena de 10 años o inclusive pena de muerte, pues bueno, además se suma como esta onda de la adolescencia y demás, ¿no? Entonces, este personaje es cristiano, justamente, bueno, porque su familia así lo es, volvemos mucho a este núcleo familiar también, y justamente desde la primera temporada se debate mucho, ¿no? Entre lo que él es y esa devoción que tiene, porque de alguna manera, pues él le gusta, ¿no? Le gusta lo que hace en la religión, él le gusta estar ahí, va a la iglesia, etcétera, etcétera, pero siempre hay como este conflicto entre ellos, ¿no? Entonces, en esta última temporada, la cuarta, que ya fue la temporada final, justamente llega la hora de bautizarse. Y entonces él está ya a punto de bautizarse. De hecho, unos días antes, otro chico que también se iba a bautizar y que también es gay y es de su misma iglesia, tienen por ahí un encuentro sexual y todo, y él es como de, ¿qué pedo tú también, no? Pues sí, ¿no? Es como, pero ya, esta es mi última vez porque me voy a bautizar y ya voy a ser persona de bien, ¿no? Y entonces Eric pues sigue como con este conflicto. Llega el día del bautizo, está así a dos ya de meterse a esta madre donde te bautizan,
y de pronto le habla a la iglesia, ¿no? Y les dice, ¿saben qué? Les voy a decir algo, igual y no les va a gustar, pero necesito decirles, ¿no? Entonces les dice, ¿saben qué? Yo soy gay y si ustedes me aceptan, pues yo me bautizo, sigo en la iglesia y todo cool. Y si no, pues yo ya me voy, ¿no? Porque no me puedo estar debatiendo en lo que yo soy. Y dice algo muy lindo, yo me amo demasiado para negar lo que yo soy y pues no lo voy a hacer por estar aquí, ser parte de esta comunidad. Entonces, silencio total, ¿no? Nadie dice nada, de pronto su mamá es como de, ay, hijo, yo te amo, la chingada, pero pues la mamá no cuenta. Entonces, agarra y se va. Se va, sale huyendo y en esta parte se le aparece Dios, diosa, una diosa negra, y le dice, ¿no? Lo voy a leer porque es algo muy bonito, muy icónico y me parece importante decirlo como tal. Dice, hiciste justo lo que yo quería que hicieras, no bautizarse. Hoy fue el inicio de un largo y arduo camino, pero te acompañaré en cada paso que des. Cambiarás corazones y opiniones y le dirás a todos que los amo por quienes son. Ese es tu llamado y será el trabajo de tu vida. Te hice así de brillante para que otros pudieran ver en la oscuridad. Esto en verdad a mí, yo toda la temporada me la pasé llorando por diferentes razones, pero en específico yo dije, no mames, o sea, wow, ¿no? O sea, en verdad sí me movió muchísimo, inclusive me transportó ahí a un déjà vu justo cuando sucedió esta onda de que me encararon y me dijeron, ¿sabes qué? No puedes estar aquí, no sé qué. En una de las partes me preguntaron, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Tú por qué? ¿Tú cuál crees que sea tu misión en la vida? Y yo les dije, ¿no? Justo demostrar, porque yo estoy 100% segura, y si por esto me voy al infierno, no importa, yo estoy 100% segura de que Dios no es tan severo ni nos juzga como nos juzga la gente aquí en la tierra. Entonces, justamente yo les dije, yo siento que esa es mi misión en la vida. Y ver este episodio, esta parte, esta escena, para mí fue brutal, brutal, brutal. Y creo justamente que en este sentido, con esta serie y demás, pues ya se están tocando este tipo de temas, ¿no? ¿Qué onda con la religión? ¿En qué momento va a tener como esta apertura de justamente bajarse a la realidad y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Y por qué esto es tan malo? ¿Y por qué esto es tan bueno? Porque inclusive hay muchas cosas que tienen como buenas que tampoco lo son, ¿no? Entonces también es un poquito de mirar hacia adentro y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Y qué podemos hacer para justo ser parte y no seguir perdiendo personas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como estos dos ejemplos de estas dos religiones, que obviamente pues también tienen mucho que ver con audiovisuales y demás, pero creo que es importante darle también como esa visibilidad, ¿no? Y fíjate que he visto mucho en otras series, como en The L Word Generation Q, que es como la nueva versión de esta serie tan icónica también, y en And Just Like That, que es el spin-off de Sex and the City, que hablan también de estos temas, ¿no? Obviamente de la comunidad, del colectivo y demás. Y he visto tanto en religiones como la cristiana, como en el judaísmo, aparición de líderes, pastores, rabíes, que son lesbianas, que son trans, que son queer. Y eso me parece increíble. O sea, que en un audiovisual esté sucediendo esto, creo que sí da como la esperanza de decir, claro que tiene que pasar en la realidad, claro que puede pasar en la realidad, y por qué no tendría que pasar, ¿no? Entonces, yo espero ahí tengo puesta mi esperanza y ojalá que en algún momento también sea, ¿no? Esa apertura. Sí, súper sí. Ahorita que me dices esto del chavo de la serie, la neta es que no la he visto, ya la tengo ahí, ya la tengo ahí. Me imagino cuántas personas no habrán pasado por lo mismo o que tengan todavía este conflicto de, güey, como lo que te pasó a ti, ¿no? Sabes que quiero pertenecer a este grupo de personas porque los ideales que tienen, porque la filosofía que tienen, porque, no sé, todo me funciona, todo me parece bien, pero hay algo que no está encajando conmigo, hay algo que me están diciendo que está mal. Y tener ese shock en tu mente, insisto, a mí no me pasó nunca, no me ha pasado, pero
entiendo que debe ser algo bien frustrante porque te estás buscando te estás buscando en otra realidad, pongámosle así, te estás buscando en alguien externo, te estás identificando inclusive con varias ideas, pero esa esencia tuya, eso que no puedes cambiar, eso que te hace ser tú, no compagina con eso. Entonces, el shock que te debe generar debe estar muy cañón, muy, muy cañón. Y bien bajado ese balón con la serie, ¿no? Ojalá a todas las personas que han tenido ese shock se les aparezca esa diosa y les diga lo que tengan que escuchar en ese momento, ¿no? Y sí he visto en redes sociales este tipo de videos que ponen de varias series, no solamente las que comentas, sino otras. Y creo que lo rescatable aquí y lo interesante es, ok, ya se tuvo este debate en años anteriores de la religión no compagina con la orientación o el mundo LGBT. Y la conversación ahora, la conversación actual es, mira cómo sí, mira cómo sí se puede, te volvemos a poner el tema en la mesa, pero ahora de manera más positiva, no es un rollo de el bien contra el mal, te vas a ir al infierno, ni nada, sino, mira, encontramos esto te funciona, listo. Y creo que eso es lo más interesante, ver cómo ha evolucionado el tema a nivel mediático, a Sí. nivel contenido, que justo ahora para las nuevas generaciones, es que me imagino, y vuelvo a lo mismo, ¿cuántas personas no pasaron por el mismo rollo que tuvo Eric y vieron la serie y dicen, güey, es que yo tenía que escuchar esto, es que yo tenía que ver esto para seguir bien con mi vida y todo, ¿no? Entonces, y rescatar, decías, esta serie de Just Like That que viene de los noventas, bueno, el inicio con Sex and the City. Imagínate todo ese recorrido que pasó alguien que estaba en contra o que era gay o que era de la comunidad y tenía este conflicto y siguió todo el rollo eh, juicioso de aquella época y ver hoy esta serie tan icónica con los personajes tan icónicos, hablar del tema y ponerlo de una manera positiva, insisto, creo que es de mucho valor, ¿no? Sí. Y bueno, sacan a la mesa otras cuestiones. Hay más religiones. Eh, Me acuerdo que, no sé si fue el último semestre, Lick, o por ahí de los últimos semestres, Sí. creo que fue el último. En nuestra clase de valores de religión, no me acuerdo cómo se llamaba, porque teníamos una clase de esas, si las hayas ido a Valor de ver, la vida 8. Valor de la Vida 1000, en donde sí te metían un poco de religión, un poco de la historia de los lasallistas, pero me pareció muy interesante que nos introdujeran a otras religiones, cosa que no sé si en otro tiempo hubiera sido como, no, no les abras los ojos a que existe algo más que lo católico y lo lasallista, porque no, eso es pecado, ¿no? Y justamente me acordaba de eso porque hay que hablar de que hay otras religiones. Por ejemplo, el budismo está padre en muchas cosas, en otras no tanto. Yo no compaginaría mucho con ellos porque, como me ha dicho Jess toda la vida, hedonista por excelencia, entonces para ellos el placer, y bueno, sabemos que lo relacionado con la sexualidad tiene mucho que ver con el placer, para ellos es algo que no te permitiría llegar al nirvana, ¿no? Que no te permitiría llegar a este paraíso, porque para ellos es el nirvana, ¿no? Entonces, para ellos la cuestión de la homosexualidad, pues, y no de la homosexualidad en específico, sino yo creo que de la sexualidad en general, Ujú. es un poco un tabú, ¿no? Sí llega a ser un poco un tabú. Y bueno, aquí hay que poner datos duros, datos duros. Las órdenes budistas contemporáneas por lo general prohíben la transexualidad, ¿no? Entonces, dato ahí interesante, no queremos volcar a nadie en contra del budismo, insisto, si a ti te funciona, increíble, pero bueno, hay cuestiones ahí que al final y al Red cabo flags. nos dando, ¿no? Red flags. Yo les platicaba un poco hace rato que si tuviera que definirme con alguna, que aquí hay otra que me parece interesante que ahorita les voy a comentar, pero el hinduismo, por ejemplo, es complejo con el hinduismo, porque si bien eh, no tienen en específico algo
condene a la homosexualidad e inclusive tienen un libro, todos lo deben de conocer aquí, el Kama Sutra, que provee conocimiento a nivel sexual. No hay un texto en específico que esté en contra de la homosexualidad o cuestiones de la comunidad, pero aquí es donde entra la jiribilla, como siempre digo. La práctica de la homosexualidad hasta hace unos años era un delito en India, en donde pues es el principal país que profesa esta religión, ¿no? Justamente el artículo 377 del Código Penal de la India decía, lo voy a leer literalmente: quien voluntariamente tenga un contacto carnal contra el orden de la naturaleza con un hombre, una mujer o un animal, será castigado con la prisión de por vida o por un periodo que puede llegar a 10 años y deberá pagar una multa. Y bueno, esto se declaró inconstitucional en 2009, pero hasta 2009. Imagínate cuántas personas no fueron juzgadas bajo esa ley, ¿no? Entonces, ahí un poco confuso, si no te condenamos por nuestros textos, te damos conocimiento de la sexualidad, dejamos que te expreses en muchas cosas, pero pues hasta 2009 si eras homosexual, sí estaba penado, ¿no? Entonces, ¿qué rollo con eso, hinduismo? Explícanos, tenemos preguntas, ¿no? Los musulmanes, por otra parte, bueno, la homosexualidad hasta hoy en día es considerada un delito. Dos suras citan la historia del pueblo de Lot. Esto me parece muy interesante, que también era conocido como los sodomitas. Yo creo que todo el mundo ha escuchado este término. Fueron destruidos por participar en actos homosexuales. Esto es lo que dictan estas suras, ¿no? Lo que dicen. Por lo que está prohibida en la mayoría de los países islámicos, como Arabia Saudita, Irán, entre otros, ¿no? Y aunque algunos países islámicos relativamente seculares o multirreligiosos como Argelia, Túnez, Indonesia y Turquía, bueno, hay más tolerancia, pero tampoco es como que esté el rollo abierto de que puede ser lo que quiera hacerse una Barbie girl, ¿no? Entonces, cuidado con eso también. Digo, diferentes formas de pensar, sabemos que también influye mucho cuestión geográfica, porque es un rollo también que ha influido, y cuestión política. Aquí también voy a meter el rollo política porque tiene mucho que ver. Muchas de las religiones están ligadas con la política, no nos vayamos lejos. Lo que está pasando ahorita en la guerra que estamos teniendo. Y bueno, en México es súper sabido que el clero está súper encaminado con la política, ¿no? Ese ya será tema aparte porque también nos podemos meter ahí y picarnos, pero bueno. Y les contaba que encontré otra religión que tal vez sea con la que más concuerdo, Lick. A ver, esta religión se llama Unitarismo Universalista y junto con la Asociación Unitaria Universalista tienen una larga tradición de haber recibido con los brazos abiertos a la comunidad LGBT. Es una religión liberal, se caracteriza por la búsqueda libre y responsable de la verdad y del sentido, que es lo que yo les decía. Por eso un poco concuerdo con eso de eres libre de buscar lo que te haga feliz, tu verdad, sea que encuentres y te llene y generes mayor conocimiento para los demás, eso está bien, ¿no? Entonces, pues sí, los unitarios universalistas no afirman ningún credo, o sea, no se catalogan ni católicos, ni cristianos, ni hinduistas, ni budistas, ni nada, sino que pues justo están unificados por esta búsqueda compartida de su crecimiento espiritual y están guiados por una tradición viva y dinámica. Esto es un poco porque todo tiene un origen, ¿no? Tampoco pudo haber salido de la nada, pero me gustó que tomaran lo mejor de este origen. Se originó, sus raíces están en el cristianismo liberal protestante, específicamente en el unitarismo y el universalismo, que, bueno, de ahí sale el nombre, ¿no? Y bueno, afirman que de estas tradiciones surge una profunda consideración por la libertad intelectual y el amor inclusivo, que está bien padre, ¿no? Conocimiento y amor, cualquier de mis, no es demisexual. ¿Cuáles son las personas que se enganchan por el rollo Biosexuales, ¿no? los sapiosexuales? Aquí están, pero mira, a full, ¿no? Bueno, sí, justo las congregaciones y los miembros buscan inspiración
y bueno, obtienen conocimiento de todas las principales religiones del mundo. Por eso digo que tomaron lo mejor de todo y bueno, construyeron esta nueva religión. Muy interesante, yo creo que si tuviera que votar por alguien para gobernar mi país y mi corazón, me iría con ellos. ¿Qué opinas, Lick? ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que está muy interesante. Yo tampoco la conocía y cuando empecé a leer y todo y dije, wow, o sea, la verdad es que sí está muy padre. Justo como dices, ¿no? Como que tomaron todo lo bueno y también lo malo para aprender de ello y decir, esto no, gracias, y me quedo acá. Y algo importante que también yo noté, y no sé, ustedes me dirán, que las demás religiones justamente están basadas en un Dios, ¿no? Un Dios al que supuestamente nosotros nos asemejamos, ¿no? Y creo que esa es como una de las tantas causas de lucha, ¿no? Que si el Dios es judío, que si el Dios es israelí, que si, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, y no estoy diciendo aquí que el problema sea Dios tal cual, no me vayan a malinterpretar, sino estoy diciendo que el problema es que los hombres que profesan estas religiones quieren ser ese Dios, ¿no? O sea, quieren realmente ser imagen y semejanza de ese Dios, cuando yo al menos sí me he puesto mucho a pensar y decir, a ver, si se supone que la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero yo soy así con todos estos defectos y virtudes que tengo, pues tal vez Dios no es tan perfecto como nos han hecho creer y tal vez no hay una perfección que sea alcanzable y tal vez esto es, ¿no? Y Dios es como nosotros realmente y listo. No lo sé. Pero esta última religión, que justamente no tienen un Dios o una figura a la cual, sino más bien como ciertas convenciones del bien común, ¿no? Del conocimiento, de la libertad, del amor y demás, creo que hay como ¿cómo decirlo? Como que son más holísticas y entonces abarcan ahora sí todo y te dejan fluir. Y está bien padre. La verdad, yo no la conocía, pero igual cuando leí todo dije, me estás ganando unitarismo universalista, o sea, total, 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 ¿no? O sea, creo que sí es importante también conocer y como decíamos, ¿no? Al final de cuentas, si no queremos creer en una religión, en un Dios, etcétera, pues tratar de regirnos por lo que nos haga bien y con lo que hagamos bien a los demás, ¿no? Yo ahí lo dejaría. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, a ver, me voy a atrever a decir lo siguiente. Yo creo que el error de la humanidad en cuanto a religión ha sido querer, querer y creer que todos podemos creer y voltar a ver a una sola figura cuando realmente somos todos diferentes. Y eso lo podemos ver en todo sentido. Yo no sé si para mí el color azul que yo veo es el mismo que tú estás viendo, Jess, ¿no? Tan básico como eso. A mí no me gusta, no sé, alguna comida y a ti sí. Cosas tan básicas que si las llevas a un nivel macro y tú me dices, tienes que creer en esta figura, yo te voy a decir, ok, o te voy a decir, ni siquiera veo tu figura, o sea, no la veo, ¿sabes? Entonces creo que mucho del conflicto es querer unificar a todo el mundo, literalmente a todo el universo, a creer en una sola cosa, cuando no es así, no es así, Nemo. Entonces, Fíjate que hace eh, bien poquito, perdón, Lick, perdón, es que me acordé de esto y se me hace bien interesante. Fui a la iglesia con mi papá, me invitó a una misa, que no sé qué, y dije, bueno, ándale, pues le damos gusto al Señor. Y fuimos y todo, misa católica. Las iglesias católicas son como muy exóticas, ¿no? Y esta en particular tenía muchos murales de diferentes pasajes de la Biblia y así. Entonces había uno que estaba como conformado con varias escenas. Estaba la aparición de María a ¿cómo se llama este de la Guadalupana? Juan Este, Diego, a Juan Diego justo, y estaban otros de los frailes y no sé qué cosa, ¿no? Y entonces yo le dije, papá, oye, ¿y esto qué onda? Porque estaba junto y dije, ¿cómo se relacionan? Y ella me dijo, no, es que son diferentes y así, asado y así. Y dije, órale, va, qué chido. Y entonces igual hay diferentes vírgenes, o sea, con vestimenta diferente y así. Le dije, ¿y por qué son diferentes, no? Y me dijo, es que depende mucho del lugar donde se aparezcan. Y, por ejemplo, la Virgen María en México, pues es morenita, es así asado, ¿no? Similar a los mexicanos. En
no sé, yo lo pongo como, no es un dato real, pero yo lo pongo en como una crestomatía, ¿no? En Alemania, pues va a tener ojos azules, ojos verdes, va a ser rubia y demás. Y dije, qué lista la religión en hacerte creer que la Virgen también se te aparece a como tú eres, porque estamos hablando de una imagen y semejanza. O sea, al final de cuentas es un marketing, es un producto tropicalizado al país, ¿no? Para decir, ah, no, es que la Virgen también a los mexicanos y también a los alemanes y también a los, ¿sabes? Entonces, de ahí nos engancharon y así fue como nos impusieron cualquier religión, ¿no? Pero hablando de este ejemplo, pues la católica. Y en verdad, o sea, en ese momento dije, qué perros, o sea, qué perros, porque justo como hacen creer a la gente, ¿no? Y de México, puta, o sea, la Virgen María aquí en México es lo máximo porque justo es la morenita, la Virgen que se le apareció al indígena. Entonces dices, no mames, ¿cómo nos lavan el cerebro? Pero bueno, ya no voy a decir más porque me enojo, pero se me hizo bien interesante eso, ¿eh? Claro, punto para la religión por ser tan inclusivos y abarcar todas las los formatos del ser humano, bien ahí. Pero bueno, arreglen otras cosas, ¿no? Hablando de la católica en particular. Siento que debe, bueno, mira, no sé, lo voy a pensar, lo voy a reformular en mi cabeza porque tenía mucho sentido y ahorita que lo iba a decir no tuvo nada de sentido. Pero bueno, el caso es, sí, o sea, insisto, lo que sea que a ti te haga bien, lo que sea que quieras creer, lo que sea que para ti funcione, eso es en religión, en filosofías de vida, en lo que quieras, en la terapia también, vayan a terapia, en la terapia también, lo que sea que te funcione para ti es eso, de ahí no. Y también aclarar que en algún momento u otro puedes cambiar, siempre puedes cambiar. Aquí tenemos el vivo ejemplo con Jess que por nacimiento nació en una familia católica, pero encontró otras cosas que le benefician más en el lado cristiano, ¿no? Y súper válido y si a ti te funciona, Lick, adelante y todo cool. Me gusta pensar, lo estoy viendo de manera visual eh, como un videojuego de, ves que están muy de moda estas cosas de LOL. Bueno, no sé si ya no estén de moda, yo me quedé en que estaban muy de moda, pero bueno. O estos videojuegos en donde te puedes poner una vestimenta, lo imagino así de está la persona parada enfrente de, está en un conflicto. Llevemos esto a la pantalla grande, idea millonaria. Está la persona así en un conflicto de su vida y tiene que elegir qué armadura ponerse porque eso le va a ayudar. Entonces, tiene una lista de todas estas armaduras que se pueden poner. Esto es un ideal, aclaro. Y están todos los dioses que conoce o que hay en el mundo. El dios, está Buda, está el dios del hinduismo, está cualquier dios, todos los dioses. Y seleccionar lo que en ese momento le funcione y ponerse esa armadura porque ese dios o esa religión o ese lo que sea le va a ayudar en ese momento. Va a la guerra, la gana y al final está protegido y todos los dioses o todas las religiones se quedan viendo como lo logró, el muchacho lo logró o la muchacha lo logró. Entonces, siento que así debería funcionar en la vida, güey. Si parte del catolicismo te sirve, si parte de lo cristiano te sirve, si parte del hinduismo te sirve, únanse a los unitarismos universalistas. Nadie me está pagando por decir esto, ojalá lo hicieran. Ya evangelizando yo. No, pero es eso, ¿no? Ese es la idea de estas personas, ¿no? Toma lo mejor de lo que te funcione y adelante. Yo debo confesar que a mí me funciona rezar, rezos católicos cuando tengo miedo, que es lo que decía, ¿no? Te vuelves, dejas de ser ateo hasta que necesitas a Dios, una cosa así. Y para mí sucede de esa manera, cada vez que tengo miedo, que cada vez que necesito tranquilizarme o algo y ya estoy en mis últimas, es de, a ver, me voy a echar un rezo, a ver qué pasa, ¿no? Y eso me ayuda a tranquilizarme. Me voy a echar el rosario. O sea, me sé mucho rezo. Es que sí estuve en mucha escuela católica. Me sé mucho rezo en inglés y en español. Ahí se los dejo. A ese nivel. Entonces, Vámonos, vámonos. podría pasar como una gran católica, una muy buena católica. Pero justo, insisto, si a mí me funciona eso en ese momento, adelante. O estas personas que se persinan antes de salir a su casa, que probablemente ya sea más una cuestión de TOC o de tradición de si no me persino me va a pasar algo. Güey, si te funciona y lo ligas con la cruz de Jesucristo que te va
a guardar y te va a proteger, hazlo. O sea, sí, lo que sea que te haga bien y que no dañe a los demás y que al contrario aporte a un bien en común, adelante. O sea, también hay que destacar que mucha parte de la religión ha servido para generar culpa, para generar miedo, para cuestiones básicas de adoctrinación que vienen desde justo el tiempo, en el caso de México, de los españoles, que pues, así era como nos dominaron y era el poder que tenían con nosotros, ¿no? Pero mira, inclusive si no te gusta creer en ninguno de estos dioses así, échate un clavado a qué religiones profesábamos como cultura México y todos los dioses que tenemos, porque también tenemos varios y esto se va más a cuestión naturaleza y del cosmos y todo. Igual eso te puede funcionar también, ¿no? Claro. A lo que voy es, y a eso quiero llegar. Lo que te funcione, lo que a ti te funcione está bien, lo que quieras hacer con lo que tengas, si quieres cambiar de opinión, si quieres cambiarte de religión, si lo que sea que no te perjudique, hazlo. Cree en lo que tú quieras, siempre y cuando no te perjudique a ti, no te genere cuestiones de culpa, no te genere cuestiones negativas, y al contrario, lo que te dé tranquilidad, paz y sientas amor, ahí es, ¿no? Creo que eso es lo más importante, Alex, no sé. Así es, Lick. Yo creo que justo todas las religiones tienen, decíamos, ¿no? Sus cosas buenas, sus cosas malas, tomar lo mejor y sobre todo también, ¿no? ¿Por qué no hacer este llamado a las mismas religiones de decir, ¿qué onda, no? O sea, al final de cuentas, volvemos mucho al tema de las etiquetas, ¿no? El que seamos parte de la comunidad y tengamos esa etiqueta de no es que seamos solo eso, ¿no? Somos muchas cosas, entre ellas somos seres humanos, somos personas sintientes, creyentes, pensantes, y al final de cuentas, si parte de la religión es hacer comunidad, digo, ahí ya tenemos algo en común, ¿no? Y también yo creo que se puede lograr algo padre. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que esto, al final de cuentas, insisto, no creo que Dios, diosa o en lo que creamos, pues sea así de excluyente como a veces somos las personas. Entonces, pues nada más eso y nos encantaría escucharles, leerles, qué onda con sus creencias, qué onda con las religiones que han tenido pues ahí algún acercamiento. Estaría bien cool. Vamos a hacer algunas dinámicas para poderles escuchar y leerles. Y pues nada, Lick, ¿cómo ves? No, me parece increíble. Solo quiero mencionar ahí con respecto a lo de que participen. Tuvimos un comentario en redes de un clip que subimos a TikTok que justo hablaba de la religión y tenía una percepción bastante interesante, ¿no? Escríbanos, los leemos siempre, les leemos siempre. Les digo, este comentario se hizo una conversación entre ellos y esta persona que me parece importante destacar, digo, por ahí hay muchos clips de muchos temas, pero este en específico generó ahí una reacción. Gracias por escribirnos siempre, les leemos, insisto, entonces no dejen de participar. Y bueno, sean felices con la religión que quieran. Ese es el punto al que queremos llegar, ¿no? Pero bueno, Lick, ya saben todos ustedes que todo lo que empieza tiene que terminar. No se olviden de sintonizarnos. Ya no les digo que cada martes, porque eso probablemente les esté mintiendo, la vida nos está consumiendo. Pero no dejen de sintonizarnos. Episodios tienen ahí una lista de episodios que se pueden echar si no lo han hecho. Si eres nuevo, vete a nuestro perfil, síguenos y estamos sacando contenido. Insisto, ya no cada martes porque sería prometerles algo en vano y aquí no mentimos, aquí no nos regimos por la mentira porque eso está castigado por Diosito y te vas a ir al infierno. Ahí lo dejo. No, pero digo, síganos en nuestras redes sociales, ahí posteamos cada cuando subimos episodio. Sí, por lo general intentamos hacerlo cada 2 semanas, así que no se preocupen. Tenemos ahí dinámicas, tenemos varias cosillas que vienen para ustedes. Nos pueden seguir en redes sociales, en Insta estamos como @todosea_bajo. Y como todo sea podcast en TikTok y en YouTube y en Facebook. ¿A ti cómo te podemos encontrar, Lick, en tus redes? Sí, Lick, yo estoy en Instagram como Jess-Enciso y tú, Lick.
Yo estoy como @Mariana Sigala H, Sigala con S y H al final. Y ya. Excelente, pues gran episodio, ya te conozco un poco más, nunca dejo de conocerte, entonces bueno, pues ahí está, todos y todas el día de hoy, todos ya sabemos algo más de ti y también algo más quizá de nosotros y de las religiones a las que de pronto nos adscribimos, ¿no? Pero bueno, eso es todo por ahora, nos escuchamos en la próxima y solo recuerden que todo pasará como tenga que pasar y en el momento en que tenga que pasar. Solo dejemos que todo sea.